Bienvenidos, esto es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Vamos hoy con la segunda parte de la entrevista al doctor Remo Salve, un italiano de ley, un hombre que ha crecido en Argentina y que se ha formado y sigue trabajando por aquello que considera justo en beneficio de la comunidad. La entrevista con el doctor Salve, recuerde que usted puede volver a verla en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Nos sumergimos en este apasionante relato y nos vemos al cierre. Bueno, yo les contaba que tuve la suerte de conocer un gran médico que ahora vive actualmente en La Plata, ya está jubilado, ya no opera. Es el doctor Fermín García, de Villa España, que es un excelente traumatólogo, está considerado uno de los mejores. Estaba en la terna para operar al rey de España y de la cadera, antes del accidente que tuvo en el África cuando fue de Casa Mayor. Y bueno, un poco por la imagen de él, que me prestaba libros, que me atendía, que atendía a toda mi familia, fue por la que yo decidí seguir medicina. Creo que ahí me nació la vocación. Y bueno, mis padres, chochos de la vida, por supuesto, y hice mi practicantado en el hospital de Quilmes. Estuve 4 años como practicante en el hospital y a mí, yo siempre digo que la suerte me ayudó muchísimo porque conocí a otro médico, un gran dermatólogo de Quilmes, el doctor Raúl Zurita, que vino a sacarnos de apuro un día por un paciente que teníamos en la guardia con un problema de piel y ninguno sabíamos qué era. Lo fuimos a buscar a la casa, vivía cerca del hospital, y como ese día habíamos hecho lentejas, se quedó a comer lentejas en la guardia y yo le comenté mi inquietud, me faltaba una materia para recibirme de médico. Y le digo, mire Raúl, le digo, yo quiero seguir de dermatología, pero no tengo ni idea dónde ni siquiera ir a preguntar, dónde ir a golpear la puerta. Y me dice, ¿querés entrar en el Rawson? Cuando me dijo así, era como si un chico que recién se recibe quiere seguir cirugía cardiovascular y le dicen, ¿querés entrar al equipo de Favaloro? Yo no lo podía creer, le digo, ¿pero hay alguna posibilidad? Me dice, el jefe es mi padrino. Bueno, la voy a hacer corta, tuve la suerte de entrar en el Hospital Rawson, ahí me formé como dermatólogo, empecé en el año 76, al otro día de recibirme, yo me recibí un 24 de abril, día sábado, y el 26 yo ya estaba en el hospital empezando con la dermatología, y en ese interín, yo soltero por supuesto, me reencuentro con Silvana, y digo me reencuentro porque nosotros nos conocemos de chicos y fuimos en una época así un poco noviecitos de verano, digamos así, o de primavera, y después no nos vimos por esas cosas de la vida, de distintas actividades, a pesar de que vivíamos en el mismo barrio. Bueno, nos reencontramos, ella se hizo una herida en un dedo y yo le fui a sacar los puntos y bueno, y ahí empezó de nuevo una relación, por suerte, porque yo digo que fue la otra suerte de mi vida. Y bueno, y aquí estamos con 2 hijas, una que es médica ahora, colega mía, y la otra que es una excelente cocinera. Ella es licenciada en hotelería, pero su pasión es la cocina y nos tiene a todos fascinados con las cosas que hace. No era difícil en esa época, el hijo de un obrero podía tranquilamente ir a la universidad. Esa fue una de las cosas que a mi papá lo atrapó mucho de este país y es por la que apostó y por la que él dijo, de acá no me voy nunca más, y se consideraba, tanto él como mi mamá, más argentino que cualquiera, porque él veía la posibilidad que tenía acá una persona de progresar, de poder ir a la facultad. Él, cuando yo salí del colegio de curas, me mandó a una escuela privada porque era en la escuela privada donde reconocían el plan de estudios que yo había tenido en el colegio de curas. El del Estado no lo reconocía. Pero si no, mi papá me hubiera mandado a la escuela pública, así como fue cuando fui a la universidad, a la Facultad de Medicina de La Plata.
Y bueno, pasé una época fantástica, pasé una época donde, bueno, me distraía bastante, les digo, no me dedicaba exclusivamente a estudiar porque mi pasión por la escritura y por las novelas y por la lectura era terrible, era tremenda. Y recién en los últimos años yo me concentré realmente en la medicina, en estudiar. Tanto es así que después, bueno, me hice un poco ya fanático, porque uno al baño, que antes me llevaba una novela o me llevaba otra cosa para leer, me llevaba libros de medicina o revistas de medicina. Y más cuando empecé con la dermatología, ¿no? Uno se fanatiza un poco más porque, bueno, tiene además educado eso de que, bueno, yo en esta actividad por una cuestión de responsabilidad no puedo fallar. Tengo que saber, a lo mejor uno se exige más de lo que corresponde, pero bueno, no me arrepiento, le dediqué mi vida. También lo pude mechar con la familia, con mis hijas. Tanto es así que yo trataba los sábados y domingos, siempre traté de no trabajar porque se lo dediqué realmente a mis hijas. Trabajé más cuando ellas fueron grandes, los fines de semana, cuando me enganchó Juan José Musi, digamos así, que empecé a trabajar los sábados y domingos también, que antes, que cuando mis hijas eran chicas. Tanto es así que a veces me cargaban, me decían, vos no querés jugar en política con nosotros porque te perdés los bautismos de los fines de semana, los cumpleaños, todavía me lo dicen. Y era cierto, era cierto. A mí eso era para mí por encima de todo. Me acuerdo que una vez me tocó de compañero de habitación en Chile en un congreso latinoamericano de dermatología, me tocó de compañero de habitación un médico que tenía la edad de mi papá. Y a la mañana cuando llegamos al congreso, como yo lo acompañaba mucho y a la noche lo acompañaba a cenar, cuando todos se iban a lo mejor a algunos boliches, yo lo acompañaba a él, me dice, doctor, dice, le acabo de hacer un regalo, lo anoté para una excursión a Viña del Mar. Yo le digo, doctor, ahora van a dar una charla sobre un medicamento y yo me anoté, era un medicamento nuevo. Y le digo, yo me anoté para la charla. Y él me miró y me dice, pero me extraña, doctor. Dice, después cuando volvemos preguntamos qué dijeron, ¿cómo se va a preguntar la charla? Y en el micro me dice, ¿cómo se va a perder la excursión a Viña del Mar? Y cuando estaba en el micro me dice, mire, doctor, usted no se tiene que tomar la profesión tan en serio. Me dice, usted le tiene que dedicar un 33% a su profesión, un 33% a su familia y un 33% a los amigos. Dice, cualquiera que se hipertrofia en cualquiera de estas tres cosas, cuando tenga mi edad se va a arrepentir. Fue pura casualidad que se encontró con mi mamá y bueno, le dijo que yo me tenía que ir a sacar los puntos a Capital y entonces él se ofreció para sacármelo. Sí. No, y ahí nos reencontramos y bueno, y empezó una vida nueva para nosotros. Es cierto, después vinieron los hijos, tardaron un poco. Y yo digo que nada es casual, porque en ese interín que no teníamos chicos, uno de mis maestros, el doctor Mirande, que falleció, pero yo lo recuerdo todos los días, me consiguió una beca en Francia. Tuvimos la suerte de ir juntos, porque no teníamos chicos justamente, y ella me acompañó en el año 80, estuvimos en París, y yo hice una pasantía en el Hospital San Luis, que a mí me marcó para siempre. Así que, y después cuando volvimos, al poco tiempo quedó embarazada y ya vino la primera nena y después la segunda. El Hospital San Luis está en Les Vosges, sí. Una zona muy linda de París. Sí, el viejo París, el viejo París. Y ahora está modernizado totalmente. Ahora está modernizado. En esa época era el antiguo Hospital San Luis, que además es el único hospital que tiene museo de dermatología. Tiene un museo de cera tan impresionante que las lesiones de piel parecen reales. Los alumnos aprenden, uno se va a ese museo y aprende dermatología como si hace 10 años que fuera dermatólogo. Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. Obra social de excelencia para todos los afiliados y sus familias. Salud, turismo,
Asesoramiento gremial sin condicionamientos. Los trabajadores papeleros saben que es verdad. Blas Juan Alari, secretario general. Mothervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de Algarrobo, Lapacho y Urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional, exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Mothervent Sociedad Anónima. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Compare precios y calidad y será nuestro cliente. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelagh. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o por mail pedidoslosángeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Atendemos también grandes obras. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Corralón Fava, Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelagh. Teléfonos 4258-2476. Y ahora una novedad importante. Muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Mothervent. Usted puede encontrar su filial en la calle Ceballos al 900, esquina Bransen, en Quilmes. Pregunte allí y sepa todo lo que puede tener para su living con diseños modernos y precios inigualables. Y además, una ventaja, si usted menciona este aviso, un 5% de descuento. Muebles, iluminación, sillones, decoración, muebles y sillones, y encuéntrenos en www.mueblesysillones.com. No se olvide, Ceballos, esquina Bransen en Quilmes, teléfono 4224-7535. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680 Quilmes Centro. Teléfono 4254-2933. Celular 155-618-9109. ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita.
yo mientras estaba en el Hospital Rawson les decía que el doctor Schiavini, al que yo siempre le hago un homenaje, me dice: ¿por qué no venís a trabajar como dermatólogo a la municipalidad? Y no me podía convencer nunca, porque él era anestesista, yo ayudaba a veces en las operaciones en la clínica de Portugali, que ustedes se deben acordar, acá en la 141 y 14, y siempre él cuando hacía anestesia me decía: ¿por qué no? Me decía, ¿por qué no venís a la municipalidad? Y yo le decía que no tenía tiempo. Y un día me dijo: mirá, se me fue el dermatólogo, no tengo a nadie, tengo el problema de los prenupciales, de las libretas sanitarias que le dan positivo para la sífilis. Dice: necesito que alguien me los atienda. Le digo: bueno, yo te saco de apuro y voy por 15 días. Bueno, esos 15 días todavía estoy acá. Él me enseñó un poco la importancia de ir a hacer prevención a las escuelas, que yo se lo agradezco porque ahí empieza mi tarea. Y a ustedes los conocí prácticamente al poco tiempo de esta tarea y me ayudaron mucho. Por eso yo con ustedes siempre estoy abierto para lo que quieran, porque ustedes también lo hicieron desinteresadamente siempre. Y bueno, y fuimos haciendo prevención, armamos en Berazategui un programa de prevención de VIH, y después, como yo siempre escuché al que más sabe, trataba de buscar siempre al de excelencia, y yo fui siempre un admirador de un gran infectólogo, que es Pedro Kahn. Y bueno, también de Jorge Benetucci. Yo tengo que nombrar siempre a la par porque fueron los dos primeros que en la Argentina salieron, que iban a todos los programas, que explicaban, que bajaban los decibeles a todo el miedo que se había formado, y eran los primeros que atendieron a los pacientes. Tanto es así que Pedro Kahn es el fundador de Huésped. Y bueno, él decía que esta enfermedad no la podía tratar un solo especialista, que había que tratarlo en forma interdisciplinaria. Yo se lo conté a Musi me dijo: bueno, armá un centro. Nosotros no teníamos hospital en esa época, estoy hablando del 90. Así que en el 91 ya tuvimos nuestro primer programa de prevención del VIH y enfermedad de transmisión sexual en Berazategui, y nuestro primer centro de atención, que es el actual número 8, pero que en esa época empezamos en un galponcito atrás del centro número 5 de Jacarandá. Ahí empezamos, y cuando Musi va como ministro de Salud a la provincia en el 94, me dice: Remo, quiero que vengas como director del programa de enfermedad de transmisión sexual y VIH de la provincia de Buenos Aires. ¿Te imaginas que le dije que no? Pero porque le digo: ¿qué hago yo en la provincia de Buenos Aires? Todo mi trabajo estaba en Berazategui. Me dijo: mira, muy sencillo. Me bajó los decibeles enseguida. Me dijo: vamos a tratar de hacer lo que hiciste en Berazategui por 126. Porque en ese momento había 126 municipios. Vamos a tratar de que todos los municipios hagan lo mismo que lo que se hace en Berazategui. Bueno, muchos municipios en esa época, cuando llegamos al Ministerio de Salud, no había programa de SIDA. Había un programa de SIDA que lo había implementado Ginés García, pero era un programa que había mandado la OPS para todos los países de Latinoamérica. O sea, teníamos un programa estándar, y ya en el 94, esto se había implementado en el 87, era hora de que tuviéramos un programa nuestro, de acuerdo a nuestras características. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos a médicos especialistas de La Plata, los mejores, médicos infectólogos, especialistas en educación sexual, abogados, educadores, bueno, y armamos un programa de SIDA nuestro, con tanta suerte que al poco tiempo que lo terminamos y lo presentamos en la Casa de Gobierno, que lo presentó Juan José Musi, por supuesto, viene una comisión de la Comunidad Europea a estudiar los programas de SIDA de nuestro país, para financiarlo durante 2 años en prevención, y eligieron al nuestro como el mejor. Y durante 2 años hicimos una tarea realmente espectacular, que son los frutos que estamos recogiendo ahora en Berazategui, porque un poco esto en todos los municipios que empezaron no tuvo continuidad, se quedaron en el camino, esto lo tengo que decir, desgraciadamente. Acá, bueno, como seguimos siempre lo mismo,
y Musi siempre es el que sigue empujando de atrás, esto continuó. Tanto es así que el hijo ahora sigue el ejemplo del papá, y fíjense en ustedes que nos están agrandando el centro al doble, porque ya nos quedó chico, nosotros ya tenemos más de 700 pacientes, vienen cada vez más pacientes a consultar, ya nos está quedando chico, y ya bueno, yo creo que antes de fin de año vamos a inaugurar el nuevo centro. Y a los 2 años, yo por supuesto, Musi continuó en el Ministerio de Salud, lo confirmó Rucauf cuando asume, y yo me quedé con él, así que prácticamente fui el primer día nada más como concejal a pedir licencia. Y en el año 2002, después de que se va de la Rúa y que Duhalde asume como presidente, bueno, el doctor Infanzón renuncia como intendente, y Jorge Ribeirol, que era primer concejal, había sido electo diputado, así que yo había quedado como primer concejal, y me dicen, tenés que asumir sí o sí. Era la época de los patacones, la época de los trueques, la época de las manifestaciones todos los días de los piqueteros frente al municipio, no era fácil. Y un poco por vergüenza, no podía decir que no, si no parecía que me estaba escapando, me arriesgué. Digo, bueno, prefiero fracasar, que me vaya mal, y no que digan que, bueno, que abandoné el barco o que me asusté. Y asumí, justo hoy cumplíamos con Silvana 25 años de casado, el 9 de enero, y yo asumí el 7. Tuvimos que suspendernos, íbamos una semana a Bariloche, que no conocíamos, y el 9 de enero, que además era el día de mi cumpleaños, y 25 años de casado, ¿saben cómo la pasé? Con la cortinita mirando de atrás de la ventana, y abajo Castel con todos los piqueteros queriendo asaltar el municipio, y después decían, vamos a la casa del intendente, y yo que le decía a Silvana, ¿no te querés ir de tu hermana o de tu mamá? No, dice, ¿por qué me voy a ir? Me decía ella, si nosotros no hicimos nada. y se quedó. Sí, bueno, sí. Siempre estuve en desacuerdo con esas cosas de manifestaciones, era reciente, y bueno, yo estaba en mi casa, en la casa que tuve siempre, seguimos teniendo la misma y con las mismas condiciones. Entonces, nada, no quería saber nada de tener que irme de acá. Sí. No. Sí, no, pero bueno, son anécdotas, ¿no es cierto? Porque por suerte pasaron los 2 años, Musi me acompañó un montón, él me dijo que no me iba a dejar solo, tanto es así que el primer año, yo me acuerdo, tuvimos 900 reuniones barriales. Por agenda, 900 reuniones barriales, o sea, digo por agenda porque más de muchas se nos escaparon, o sea que tuvimos un promedio de 3 reuniones barriales por día de lunes a lunes, con música. Empezábamos a las 3 de la tarde cuando él volvía del Ministerio del Interior, que en esa época estaba allá. Y bueno, y por suerte sacamos el municipio adelante, también por suerte Musi había aceptado, por eso yo también sabía que eran 2 años y que 2 años iban a pasar, él aceptó volver como intendente, y yo le dije, vos tenés que volver para el bronce, siempre se lo decía, y por suerte volvió para el bronce, porque lo que cambió Berazategui, lo que es Berazategui hoy en día, es una maravilla. Yo creo que es uno de los municipios que más crecieron en el conurbano bonaerense. Silvana, tenemos que irnos lamentablemente. ¿Lo volverías a elegir a Remo? Por supuesto. Justo. Sí, cómo no, claro que sí. A vos te lo pregunto porque es obvio. No, por supuesto. Bueno, mi despedida es el agradecimiento a la vida, el agradecimiento a todo lo que Dios me dio, a toda la suerte que tuve, a la suerte de tener los padres que tuve, a la suerte de tener los suegros que tengo, a la suerte de tener a mi esposa, de tener a mis cuñados, a mi hermana, de la suerte de tener a los amigos que tengo, que entre ellos están ustedes también, a mis maestros, a todos los maestros de la medicina, que me los acuerdo a todos, a los amigos con los que nos encontramos en la vida, como Juan José Musi, por ejemplo, que yo también a él lo tengo que nombrar porque él fue una parte importante también de mi vida, porque me marcó un camino que yo nunca lo hubiera
recorrido por mi cuenta, ni se me hubiera ocurrido tampoco. Y bueno, llegar a esta edad, haber pasado por el Senado, haber pasado con el Senado, que eso también fue obra de Juan José, porque un día me llamó, me dijo, cuando estábamos en Bariloche, una semana que nos tomamos después al año, yo estaba allá y me dice, me llama por teléfono y me dice, me ofrecieron un cargo de senador. No, le digo, yo digo, no voy a salir del fuego y me voy a meter en la sartén. Me dijo, bueno, cierra hoy, yo ya dije que sí, me cortó el teléfono. Y bueno, pero fue una suerte también eso. Y bueno, y ahora de grande estamos viviendo, disfrutando de los hijos, disfrutando de la vida y yo disfrutando todavía de mis tareas. Bien, llegamos al final de esta edición de Historias que hicieron la historia, un relato realmente emotivo, interesante, el doctor Remo Salve. Les recuerdo que ustedes este programa lo pueden volver a ver en internet, en nuestra página web, en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook/alasproductora. Quien les habla, Carlos Siniscalchi, los invita para que la semana próxima sigamos con otra historia que hicieron la historia.